nosotros vamos a chillar hasta que sangren tus oídos y no quieres escuchar. Quizá vosotros y vosotras estéis acostumbrados en estas últimas semanas a la energía que transmitís, pero cuando venimos de fuera y vemos la que se está montando aquí, la verdad es que es muy ilusionante, muy emocionante y muy energizante, que es de lo que voy a hablar yo, de energía. Quiero agradecer especialmente a las dos personas que han convocado aquí, que es, por un lado, mi amigo, mi compañero Kichi, el próximo alcalde de Cádiz, que me haya invitado, y también, por supuesto, a Martín Vila, ¿no? Porque de lo que se trata, en definitiva, es de crear un espacio de encuentro. Solamente una sugerencia. Yo creo que el cambio en Cádiz no es necesario, es urgente. Son demasiadas décadas de demasiado dolor. Es inevitable ese cambio, es urgente, es deseado y es querido, porque se están violando de facto derechos humanos, hoy, aquí, ahora y también en el resto del Estado español. Los números tienen alma. Os voy a contar algunos números que tienen que ver con energía. La tercera electricidad más cara de toda Europa es la electricidad española, solamente precedida en este caso por dos realidades insulares, la de Chipre y la de Irlanda. La ratio de beneficio de las grandes compañías eléctricas en España duplica y triplica el beneficio de sus congéneres en el entorno europeo. En los últimos 10 años, las grandes eléctricas españolas han hecho acopio de más de 60.000 millones de euros de beneficios netos. Mientras eso ocurre, el Estado español se ha tenido que gastar anualmente del entorno de entre 45.000 millones de euros y 50.000 millones de euros todos los años en importar recursos energéticos que nos son foráneos. Mientras esta realidad ocurre, lo cierto es que los números tienen alma. Veréis, en España más de 7 millones de hogares no pueden encender la calefacción en invierno. En España mueren por pobreza energética 7.500 personas todos los años. Claro, uno empieza a pensar, ¿no? Y a hilar, ¿no? Si la rueda se descubrió hace miles de años y la maleta se inventó pues hará un siglo, siglo y medio, ¿por qué hemos tardado tanto en juntar la rueda y la maleta para tener un roller y llevar la maleta de un lugar a otro, ¿no? Pues si esta lógica, que es muy básica, la aplico a Cádiz, si en Cádiz hay sol, y creo que hay un poco de sol, si en Cádiz hay agua, y creo que hay un montón de agua, y si en Cádiz hay viento, perdonadme la expresión vulgar, ¿qué coño hacemos contratando la electricidad a compañías que nos estafan, que nos venden la electricidad más cara y que además es una electricidad que cambia, que contribuye al cambio climático? El caso es que, en realidad, Cádiz tiene una situación absolutamente privilegiada para brillar con luz propia en el ámbito de las energías renovables. Y además en el ámbito de las energías renovables en muchos sentidos. Por un lado, unas energías que sean democráticas, porque puedan ser empoderadas por los propios ciudadanos y ciudadanas. Fijaros que normalmente se ha hurtado el debate sobre la energía. La energía, cada vez que encendemos la luz, estamos haciendo en realidad un movimiento de índole político, porque estamos manteniendo a toda una serie de oligopolios que devienen de facto de los monopolios naturales que provienen del franquismo. Entonces, es lógico, es básico pensar que en la era del cambio climático tenemos derecho los ciudadanos y las ciudadanas a repensar cuál es el modelo energético que queremos. Y tiene que ser un modelo energético que considere la energía como un recurso constitutivo de poder generar derechos humanos y que si falta, precisamente, lo que ocurre es todo lo contrario, que se violan sus derechos humanos. Fijaros, España era, hasta hace unos años, la primera potencia en energías renovables del mundo. Ahora, ya hace años
que no somos apenas la décima. ¿Por qué se produce esto? Pues esto se produce porque en España montar una central nuclear cuesta miles de millones de euros. Montar una planta de ciclo combinado que va con gas cuesta cientos de millones de euros. Montar una instalación solar fotovoltaica o una instalación solar térmica cuesta apenas unos cientos, unos miles de euros. Esto ha posibilitado que más de 50.000 pequeños inversores, más de 50.000 ciudadanos y ciudadanas, hayan desafiado de facto a las grandes compañías eléctricas. Fijaros, en los últimos 8 años la electricidad ha subido en España y este dato es absolutamente riguroso a fecha de hoy. En los últimos 8 años la electricidad ha subido en España un 70%. Esta es la realidad. Que no se engañen cuando el ministro Soria plantea que la electricidad ha bajado. Todos sabemos que es absolutamente falso, pero también sabemos que utilizan la máxima, yo provengo de la comunicación, soy periodista, la máxima goebbeliana a propósito de la propaganda y la manipulación, ¿no? Repite una mentira hasta la saciedad y finalmente terminarás engañando a un pueblo. Pero volvamos a Cádiz. Cádiz tiene derecho a tener un modelo energético diferente que cumpla diferentes objetivos. Por un lado, que sea más ciudadano. Por otro lado, que genere riqueza, que genere empleo y que además luche contra el cambio climático y que además posibilite que sea más público y más ciudadano. Algunos elementos que luego, si queréis, podemos desarrollar algo más y que de manera somera subrayo porque considero son importantes. Lo primero, el kilovatio hora, el más ecológico, el más democrático y el más soberano es aquel que no se consume. Es decir, ahorro y eficiencia energética. No podemos seguir pensando que vivimos en un planeta infinito y que por tanto nuestro despilfarro puede ser infinito, en modo alguno. Es decir, es básico generar una nueva cultura de la gestión del ahorro y de la eficiencia energética. Cuando se plantean auditorías energéticas, básicamente lo que se viene a demostrar es que de facto se ahorra entre un 25 y un 30 o 35% de lo que se venía pagando. Un 25 o un 30%. No tengo los datos precisos a propósito de cuál es el gasto que hace el Ayuntamiento de Cádiz en alumbrado, en electrificación, etcétera. Pero estoy convencido de que es mucho dinero y que un 25, un 30, un 35% para poder invertirlo, por ejemplo, en recursos sociales es muchísimo dinero. Por otro lado, es importante tomar medidas de urgencia contra la pobreza energética. Es decir, no puede ser que nosotros estemos acostumbrándonos a leer informes de algunas organizaciones, alguna como por ejemplo Cáritas, donde cada vez se glose más un porcentaje creciente de personas que no tienen recursos y que cuando van a pedir esos recursos en especie, en alimento, no puedan llevarse alimento que necesite cocción porque no tienen energía. Vamos acabando. Sí, porque no tienen energía para poder hacerla. Entonces, lo que pedimos, lo que os solicitamos es que haya efectivamente una partida para que una moratoria en invierno, nadie se quede sin energía. Dos cuestiones más a propósito, además del ahorro de la eficiencia energética, además de las medidas de emergencia con la pobreza energética, una cuestión que nos parece crucial, que es la implementación de un plan de desarrollo de las energías renovables en Cádiz. Y aquí se abren dos vías. Por un lado, todo lo que tiene que ver, cuando vamos a Alemania, estamos acostumbrados a ver cada vez en más casas, en más edificios, cómo hay paneles solares térmicos y solares fotovoltaicos. Es decir, aquellos que calientan el agua y aquellos que dan electricidad. No puede ser que en una situación en la que la factura eléctrica sigue creciendo y donde un panel solar fotovoltaico en los últimos 5 años ha pasado de costar en mercado mayorista 800, 815 euros, ahora a costar 80, 90 euros, no puede ser que la gente no pueda tener acceso, un segundito y termino, que la gente no pueda tener acceso a una tecnología que le empodera. Y finalmente la otra vía, y la otra vía es la de generar un estudio por el cual podamos con seriedad empezar a desarrollar una planta mixta de solar fotovoltaica y eólica. ¿Para qué?
para nutrirnos en parte de esa electricidad, pero no solamente para eso, sino porque, como ocurre en otros sitios, por ejemplo la isla de Sanso en Dinamarca, porque esa electricidad puede ser vendida a la red eléctrica y puede ser una fuente de recursos para el propio ayuntamiento, para la propia sociedad. Muchísimas gracias. Solamente deciros una última frase. Fijaros, en ocasiones dicen que nuestras alternativas son quimeras. Yo lo que tengo que deciros es que en esta situación de emergencia es preferible la peor de nuestras alternativas a la mejor de sus resignaciones, porque nuestras alternativas no matan, sus resignaciones sí. Muchas gracias.